Hola, soy Sisi Hola, soy Pau. y esto es Todo en el verso. Este es un podcast por y para fanáticos que explora sobre el mundo de la música. Episodio tras episodio vamos a conocer a otras fans, vamos a hablar de contenido de Weavers y nos vamos a divertir mucho. Así que empecemos el episodio. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una amiga muy especial, una engine muy especial. Presentemos a Pau. Aplausos. Aplausos, aplausos. Pues sí, gracias. Aquí estoy. Yo soy Pau. Pues hago contenido sobre K-pop y también soy MC de K-pop. A veces entrevisto idols y todo eso. Pero aparte de todo eso, obviamente soy Engine. Soy fan de ENHYPEN y estoy muy emocionada de poder hablar de ellos por fin el día de hoy. Contame, ¿cómo conociste a ENHYPEN? Yo los conocí por Island, como dicen por ahí, desde que estaban en un huevo, ya sabes, el huevito de Island, y nacieron. Yo los vi nacer de ese huevo. Entonces sí, los conozco desde ahí, desde antes de su debut, digamos. Pau, ya nos contaste un poco de que sos creadora de contenidos. Contanos cómo llegaste hasta ahí, de ser fan a atreverte a poner contenidos en las redes, a hablar de tu pasión. ¿Cómo llegaste hasta acá? Pues, o sea, creo que realmente no sé cómo llegué hasta aquí. Simplemente fue como que empecé a compartir, pues, lo que me gustaba, ¿no? Hablar sobre los grupos que me gustaban o compartir experiencias sobre K-pop. Pero sí, así es como empecé. O sea, empecé hablando simplemente hablando, y es como muy lindo compartir con la gente y conectar con la gente que le gusta lo mismo que tú. Y que al final del día te pasa algo o pasa algo en el fandom y ya tienes con quién hablarlo, con Claro, mucha gente con tenés quien una hablarlo. comunidad y Sí. eso es lo que me encanta de tus páginas, es que en tus páginas informás a la gente, hablas de cosas que están pasando, mucho como este podcast, donde estamos tratando de crear esa comunidad, a donde podemos hablar de lo que nos apasiona a todas. Yo siempre soy como con la gente que me sigue. Yo comparto lo que me emociona. A veces es de que, ay, me emocioné demasiado, pero no, o sea, yo soy como muy transparente con eso de que lloro, grito con ellos, Sí. ¿sabes? Entonces a veces es como, Okay, ay, o sea, Dios. sos fan. Ajá, Eso. soy fan y es como que lo disfruto y ellos lo disfrutan conmigo. Y una de las cosas que compartís es de ENHYPEN, Sí. el tema en el que estamos hablando hoy. Sí, eso es muy lindo justamente porque siento que la gente que me sigue desde hace mucho tiempo ha visto como que toda la evolución de yo como fan de ENHYPEN, hablando específicamente de cuando, no sé, subía stories hablando de Island, de que, ay, vieron esto que pasó en Island, Claro. ¿sabes? Y luego, no sé, viéndolos en conciertos online. Por ejemplo, WeaversCon, que lo vi muchas veces online. Y ya luego de que, wow, ya pude ir a WeaversCon presencial. Sí, fuiste ¿sabes? el año pasado. Ajá. Okay. Entonces es como que eso es muy lindo compartir con la gente y que la gente que te siga desde mucho tiempo ver eso, o incluso cuando no se pasa algo con nosotras o de que ENHYPEN va a venir o cosas así, es como que algo... Ese es el sueño. Ajá, de como que que algo un que día compartimos podamos todas. decir eso. ENHYPEN va a venir a Latinoamérica. ¿Te imaginas? Ese es el gran... Ese es el sueño. El gran sueño que la estamos meta esperando. de uno de estos años. La verdad espero que pronto, pero sí siento que eso es muy lindo, como que compartir todas las etapas de fan y que cuando ellos tal vez vengan, es como todas compartimos la emoción, Claro. ¿sabes? Y especialmente siento que porque ENHYPEN nació durante la pandemia, Sí. nació en Island, a donde fue todo virtual, y yo en realidad yo no conocía a ENHYPEN hasta cuando se abrió todo, y fui a Corea y me acuerdo que una de mis amigas ahí me dijo, mi grupo favorito es ENHYPEN. Yo tipo, ¿quién es ENHYPEN? Y ahí como que los conocí y dije, son unos chicos muy lindos, muy Sí. talentosos, bailan muy bien, cantan muy bien, hacen todo bien. Creo que esa es la primera impresión de la mayoría de la gente, como, wow, son muy lindos. Son muy Todos lindos. son muy lindos. Y yo, así es. Así es. Así es. O sea, la gente siempre es como que primero, la primera etapa de las fans de ENHYPEN es verlos y decir, wow. Son príncipes. Ajá, todos me gustan, ¿sabes? Claro. No tengo un bias a quien elegir. La segunda etapa es como que, wow, tienen música muy buena. Porque cuando escuchas su música siento que genuinamente atrapa mucho al público. Y ya como que las demás etapas es de que elegir, o sea, conocerlos más, detrás, ¿no? De los artistas que son. Entonces siento que eso es genial. Te comparto una historia graciosa. Yo, o sea, cuando fui a Corea ese verano, ahí fue cuando
empecé a saber de quién era ENHYPEN, pero no me convertí fan hasta que fui a un concierto de Seventeen. Me fui temprano porque en Corea es todo por subte, por Sí. colectivo, entonces dije, tengo que tomarme el subte antes de que se cierre todo. Seventeen con sus 42 Con sus minutos 40 de ayunais. Sí. Entonces me fui antes que terminen sus ayunais. Y porque yo fui una de las primeras que me fui, pasé por un piso donde estaba como todo cerrado. Y entonces dije, qué raro, ¿por qué cerraron este piso? Entonces como que me asomé para ver y había 2 chicos con pelo así plateado, rubio. Y dije, seguro que son tipo idols. Porque Ajá. dije, o sea, bueno, la gente normal también tiene pelo así lindo, pero dije, tenían como un aura que era diferente. Sí. Y los vi y estaban como un poco cerca y dije, son muy lindos. Y ellos también se estaban yendo temprano. Y ahí fue cuando me di cuenta que eran de ENHYPEN y yo no sabía quiénes eran todavía. Entonces les pregunté a mis amigas y me dijeron, es Jake y Songhoon. Y yo tipo, ah. Y pues ahí empecé a ver Island y ahí es como... Esa fue mi entrada al mundo. Al mundo. O sea, tu entrada fue como que los viste Los y vi en dijiste, persona. wow. Dije, son chicos muy lindos. Sí, Y dije, sí. tengo que entrar a este fandom sí o sí. Sí, o sea, justo siento que eso pasa con ENHYPEN. O sea, siento que genuinamente son muy lindos en pantalla, pero cuando los ves en persona es como, wow, ellos tienen una aura como que son muy altos, son muy lindos. Tienen piel impecable. Exacto, entonces siento que eso es... ¿Sí los has visto en persona? Sí, de cerca, o sea, de cerca. Recuerdo que igual en Corea, esa es una anécdota que me duele un poco, anunciaron como que iban a estar ¿ves que en Corea luego están en las calles? Y anunciaron eso junto con un anuncio de que iban a estar en un programa de música, pero mi amiga y yo solo leímos el anuncio del programa de música. No pudieron verlos en la calle. No, porque no lo leímos hasta que nos despertamos y fue como y yo, ¿por qué no nos enteramos de esto? Fue muy triste, pero dije, bueno, ya tocará para otro momento verlos. Pero los vistes. Ajá, los vi muy de cerca justamente en WeverseCon, que fue la primera vez que los vi, fue muy genial. Okay. Cuando tenían las playeras blancas, con Sí. los pantalones negros, icónico. No, fue como que en el parque, porque como que yo no pude entrar al... Hay como 2 conciertos, ajá, como que el parque hacía muchísimo calor, pero justamente una amiga ganó para entrar antes, porque tenías que ganar para entrar antes y colocar tu manta porque era como temática picnic y nos tocó muy enfrente. Ok, entonces ¿en el parque mirás el concierto en las pantallas? No, están ellos, o sea, como que son 2 conciertos no sabía eso. Y dije, un día antes fui, pero me tocó más lejos porque no alcanzamos rifa para entrar y esta amiga como que colocó la manta, éramos 5 niñas en una manta o sea, pequeñísima, estábamos todas así y de que no te podías parar cuando salían ellos, pero toda la gente los estaba esperando y cuando salen fue de que nos hincamos, no sé cómo le hicimos, pero yo tenía unos calambres, esto lo he contado muchísimo, pero yo no sé cómo le hice, a mí no me importó, pero me dolía, o sea, me dolía de que... Te dolía el cuerpo físicamente, pero emocionalmente estaba feliz. Lo estabas disfrutando. Los estaba viendo y como que estaba con mis amigas y la primera vez que los veías luego cantan canciones que a mí me gustan mucho y dije, wow, o sea, son reales, esto es real. Son reales. Y estábamos muy cerca y los vi muy cerca esa vez. Qué bueno. Entonces fue una gran experiencia. Dolorosa, calurosa porque hacía mucho calor y era como picnic al aire libre, pero valió la pena. Valió la pena, todo por ENHYPEN. Sí, la verdad. La verdad es que platicamos eso y dijimos, lo volvería a hacer. Si ENHYPEN me pide que haga un picnic afuera, lo vamos a hacer. Lo hacemos. Y entonces fue una gran primera vez. Ay, qué tierno. Viéndolos. Sí. Bueno, y contame un poco más de cómo vistes el debut. O sea, porque vos vistes Island desde el principio cuando estaba aire. Sí. Entonces yo cuando vi Island, yo ya sabía quién eran los miembros. Entonces no había no me sorprendí mucho de... Ya sabías lo que iba a pasar. Sabía. O sea, yo empecé a ver justamente Island porque se anunció que iba a estar como que BTS, Seventeen, invitados, ¿no? Y dije, ay, vamos a verlo. O sea, como que me paré en la mañana porque lo transmitían justamente en la mañana. Y me gustó mucho porque me gustó mucho como la interacción que tuvieron, no sé, cuando les regalaron las cosas los chicos de BTS a los Islanders, los consejos que les dieron. Y que aparte la misión era bailar como las canciones de BTS. Claro. Y de ahí como que dije, ay, me interesó el programa, lo voy a ver completo. Me puse a ver los otros episodios y como que fue avanzando el programa. Ya hablando del final, cuando fue la formación, fue una final como que muy de que estás sin entender nada, porque aparte
veías el programa en vivo y está en coreano, no trae subtítulos. O sea, cuando lo viste estabas de verdad viendo solo lo visual. Ajá, No sí. entendías lo que estabas diciendo. Entendía un poco porque sí creo que tenía Por como que contexto. subtítulos automáticos al inglés nada más, pero eran subtítulos automáticos. Y ya, ¿no? Y como que ya luego los veías ya con los subtítulos bien y ya entendías lo que estaba pasando. O sea, tuviste que ver Island como 2 veces. Sí, o sea, yo lo he visto muchísimo. O sea, cada que veo Island descubro una cosa nueva. Digo, esto no me acordaba que pasó. O esto no me acordé que lo leí o que lo escuché. Justo, o sea, como cosas. Y ya cuando debutaron el grupo, la verdad es que a mí me gustó mucho la alineación. Sí es como triste ver como chicos que no van a debutar, que estaban como a punto. Y luego cuando fue el debut, a mí me atrapó muchísimo lo que fue el concepto de Enhypen. Cómo inició el concepto de que... A mí me sorprendió mucho, porque de Island creo que nadie supo que el concepto iba a ser vampiros. A mí me encantan los vampiros. Entonces cuando hicieron el debut, bueno, yo no los presencié en vivo, pero fue como que rara la conexión, ¿no? Pero vos cómo ves eso, todo el concepto de vampiros. Fue muy lindo porque aparte son como vampiros que hemos visto crecer, ¿sabes? Okay. Porque al principio eran como vampiros y los veías como que estaban chiquitos, acaban de vampiros debutar. Bebés. Ajá, vampiros bebés. Los acaban de morder, sí. de convertir. O sea, esa es una buena teoría. Okay. Porque luego, o sea, empieza con Give and Taken y toda la historia de los vampiros. Luego sale Drunk Days, que siento que fue un salto. Ok, ya está, o sea, ya maduraron un poco para su comeback, ya, porque aparte debutaron, Island como que fue un poco rápido y ya en el siguiente comeback ya se vio el salto y de que seguían siendo vampiros, las uniones que había, porque aparte fue que ahí iniciaron las teorías, que luego vendrían siendo teorías para el webtoon, porque en el MV de Drunk Days salen los chicos que ahora son de N-Team, que ellos son lobos. Sí, eso vi que hay como todo un concepto donde es como los vampiros contra los lobos. Y eso me gusta porque en N-Team hay a unos chicos que estaban en Island. Entonces ver esa conexión que siguen llevando como una historia juntos. Sí, en el webtoon como que están los lobos, los vampiros, como la historia, ¿no? Okay. Que siempre vemos lobos, vampiros. Entonces ahí se empezó a unir de que cuando los vimos en el MV, yo me acuerdo la primera vez que los vi, dije, wow, aquí ellos van a ser los lobos de la historia. ¡Qué genial! Y ya luego en el webtoon es de que ya se une un poco más, o las canciones de eso que hicieron en colaboración como que N-Team con Enhypen. A mí personalmente me encantan esas interacciones y desde ahí como que empezó es que son todo amigos, el universo. Entonces está re bueno ver eso, ¿no? Sí. Tipo lo personal. Sí, justo siento que siguiendo con el concepto de Enhypen, o sea, la era que yo creo que marcó este es el concepto de Enhypen, fue toda la era de Fate. Ok, yo amo esa era de Fate. Sí, o sea, se fue ven muy genial. lindos. Y siento que fue como el concepto vampiro de que, el concepto vampiro. Entonces... Y quedó ahí marcada. Sí, no solo para los fans, sino siento que como para el público general, de que, Enhypen vampiros, ¿sabes? Pero lo que me parece interesante es que sí, el concepto de Enhypen es vampiros, pero también exploran como otros conceptos, como que también en otro universo, en otro mundo, son estudiantes, son príncipes. O sea, es como interesante ver que pueden llevar diferentes conceptos adentro de un concepto. Sí, o sea, dentro de un álbum, ¿no? De que Claro. nos lanzan 3 versiones, pero una versión es como que fotos así, concepto, así, este es otro concepto, Claro, y pero lo sigue unifican. siendo parte de la misma historia. Sí, entonces eso me gusta mucho de Enhypen, como que varían mucho en los conceptos sin dejar atrás el concepto original y que cada que utilizan el concepto original de vampiros es como que algo totalmente diferente a lo que ya vimos. Claro, pero está todo conectado y siento que eso también está conectado al nombre de Enhypen, que significa la conexión, el connect, de crecer juntos, de todo eso es lo que dijiste. Sí, entonces siento que eso me gusta mucho de Enhypen y de su música. Que igual su música es muy variada, o sea, un comeback es así, ahora otro comeback es como diferente, las coreografías. Eso personalmente me gusta bastante de Enhypen. Y para vos, ¿cómo es su impacto entonces en Corea y también fuera de Corea? Porque, o sea, somos de la otra parte del mundo, entonces ver que Enhypen tenga un impacto tan grande en Latinoamérica me parece interesante también. Sí, aparte siento que es muy interesante
Las latinas por Enhypen. Obvio, ¿has visto Siempre eso? los veo. Sí. Porque yo ya fui a unos conciertos de Enhypen en Los Ángeles. Sí. O sea, no llegaron a Latinoamérica todavía. Y siempre hay Ay. banners, posters que dicen latinas for For Enhypen, Enhypen. mexicanas for Enhypen. Sí. Siempre. Y entonces se nota que las latinas Quieren están Enhypen. apasionadas por Enhypen. Sí, o sea, eso es súper genial porque es como que un trend entre Engine de que no importa dónde sea el concierto de Enhypen, siempre vas a ver un cartel de Latinas for Enhypen. Sí. Siempre. Y hay que hablar de los TikToks también, ahora que estamos hablando de las latinas. Sí. Siempre, ahora en TikTok siempre veo TXT versus Enhypen para ver quién es más latino. Sí. Y siempre me parece muy gracioso porque siempre están bailando a como canciones latinas. Spoilers, no sabemos. Pero justo eso de Claro. o sea, siguiendo con lo de Latinas por Enhypen, demuestra que realmente hay muchas fans que son de Latinoamérica y que los quieren ver. Incluso ellos, creo que en un concierto en Texas, en Dallas, vieron ese cartel, porque ellos obviamente conocen el cartel, ya saben que siempre que lo ven es como jaja risa. Jaja risa. Sí, y en ese concierto fue como, wow, Latinos for Enhypen, empezaron a hablar como en español. ¿Quiénes de aquí son? Y todos así como, wow, explotó, ¿no? Como que el estadio, la gente que estaba ahí. Y eso es muy genial. O sea, y también han dicho frases en español. Sí, en los mismos conciertos. A pesar de que están en Estados Unidos, ven esos carteles y es como que hablan en español porque saben que en los conciertos de Estados Unidos hay muchas fans o sea, latinas, digamos. Claro. Justo tengo un story time de que yo obviamente tenía que llevar mi cartel Latinas Y vos for también Enhypen. pusiste latinas for Enhypen. Claro. Y Jake lo vio. Sí, Basta. pero en Japón no dejan grabar. Entonces les digo a mis amigas, esto es como que una memoria. Lo viste en Japón. Ajá. Con tu cartel. Sí, Okay. sí. O sea, dije, obviamente tengo que llevar el gran cartel de Latinas for Enhypen. Y como que lo vio y se empezó a reír. Pero es mi memoria fotográfica más preciada que nunca se me va a olvidar. No, lo vamos a imaginar ahora. Sí, imagínense de que así de que Jake lo vio, se rió y dijo... Latinas en todas partes. Obvio. En todas partes. Eso es genial. También vi como banderas que ponen como una bandera mexicana y ponen como fotos sexy de los chicos. Sí. Y me encantan esas banderas también. Sí, o de que en Estados Unidos como que lo hacen más, de que colocan las banderas con Enhypen, ¿sabes? Sí. Entonces demuestra como el crecimiento que han tenido de este lado del mundo y que ojalá y es pronto. como muy loco porque... Como ya dijimos antes, empezaron en la pandemia, o sea, empezaron completamente virtual. Y yo siento que hay muchas fans como yo que al principio, cuando empezaron a hacer todo esto, si no estabas tan metida en el K-pop o tan metida en como todas estas bandas, no conocías mucho de Enhypen. Pero aparte, ahora de que ya estamos hablando del impacto internacional, tenemos que hablar de Coachella. Claro. Enchela, no se llama Coachella. ¿Cuál fue tu outfit favorito? Ay, no, todos. Ay, todos. Semana 1, a mí me gustó semana 2 más. Como que disfruté más semana 2 porque lo pude ver en vivo. Okay. Semana 1 como que no lo pude ver en vivo. Pero cuando vi los outfits o sea, los dos se veían increíbles, ¿no? Pero cuando los vi, dije, este outfit me gusta más con la vibra del Enchela. Del Enchela, sí. Es que vi muchos videos también de gente que no conocía a Enhypen y que fueron y se enamoraron. Sí. Porque es eso lo que estamos diciendo, de que pueden cantar muy bien, pueden bailar muy bien y los micrófonos estaban prendidos, ¿eh? Sí. Entonces, creo que es eso, tipo, como verlos disfrutar a ellos también del escenario. Y eso es lo que yo sentí en sus conciertos en Los Ángeles, de que son muy buenos bailarines, muy buenos cantantes y aunque, o sea, ya son un grupo de 5 años, casi 5 años, siguen trabajando muy duro en el escenario y tener esa actitud también es algo que no se ve. O sea, sí se ve en otros grupos, pero en Enhypen siento que brillan más en el escenario. Sí, o sea, siento que justamente en Enchela, como dices, ellos Me encanta son... que ya lo llamamos Enchela. Es como natural, en el Enchela. Ellos demostraron mucho eso de el vocal, la parte vocal, la parte del baile, la parte de la presencia escénica que ellos tienen bastante. Como grupo, o sea, siento que como grupo se fusionan muy bien. Y aparte siento que también se vio como que los arreglos que hicieron para ese concierto. A mí personalmente cuando vi y escuché los arreglos de las canciones, porque es diferente obviamente un concierto con banda en vivo a un festival con banda en vivo. Claro. Y los arreglos que hicieron
o sea, fue como que una fusión perfecta de todo, de vocal, baile, visual, presencia escénica, todo el montaje con los bailarines. Eso me súper encantó. Más las canciones en Hypen, que yo repito, las canciones en Hypen son Yo amo. geniales. Aparte, cómo iniciaron con Blockbuster, súper potente, fue muy genial verlo. Y también justo eso de que los locals les llaman, de que quién es el chico de cabello. Así, cabello rojo, ¿viste? Sí. Y yo los entiendo. Así se empieza. Así es como te dije que se empieza. Claro. Y ellos anunciaron en el Enchela el comeback, que ya está por salir Ya está cuando por este salir. episodio va a salir. Y tenemos que mencionarlo. El cumple de Pau es el 3 de junio. Mi cumple es el 5 de junio. Este episodio va a salir el 4 de junio y el comeback es El 5 de junio. O sea, ¿Coincidencia? No lo no creo. creo. Nosotros ya ahí creándonos nuestras historias. Claro, es que sabían que Va a ser nuestro cumple. álbum tiene que ser Géminis. Claro. Un gran Y tiene álbum. que coincidir con el episodio de Todo en el Verso. Claro, hablando de Es para Hypen. nosotras. No, sí. Aparte, cuando anunciaron, justamente vuelve el concepto como vampiro otra vez, porque en Claro. los concepts de cinema de que están en el programa de que tenemos unos vampiros Vampiros, aquí, sí. y al final como que el desire de que hablan con su Ay, voz, yo me dije, encanta. esto va a estar de locos, va a estar muy genial este comeback. Bueno, predicciones para el próximo comeback. Para vos, ¿de qué se va a tratar? Ay, o sea, como que Siento que es una pregunta difícil igual. o sea, siento que justo te digo, como que van a el concepto vampiros, pero el concepto vampiro siempre lo Cambian un lo poco. cambian. Y siento que ahorita no tengo, o sea, sí tengo idea por los concept photo, como que muy misterioso y muy cinematográfico, aparte. Pero no sé, estoy... Yo siento que no estoy preparada. Yo porque tampoco. sigo como en la era de No Doubt. Y No Doubt es como, creo que es una de mis eras favoritas. El make-up, o sea, Sí. el baile, todo. O sea, Sí, ya estoy atascada en esa era. pero ahorita siento que como ya es, o sea, el lanzamiento del EP, porque llega justo un año después, casi, de su anterior comeback con ¿sí? Romance Untold. Entonces ahora Ay. es como Desire y siento que va a ser un concepto totalmente diferente a lo que vimos con EXO o Broke the Hit Back. Todas esas canciones siento que ahora va a ser como que diferente y eso me Claro. emociona bastante. ¿Sabes? Un concepto como más misterioso, oscuro. Me gusta la vibra y el concepto de esto. Qué emoción. Aparte es mi primer comeback en Corea de ellos. ¿Vas a estar en Corea? Ajá. Ok. Eso me emociona porque el año pasado igual casi me tocaba el comeback, ya no me tocó. Y ahora sí es de que, o sea, porque es genial, o sea, aparte de que los veas como que todos los eventos que hacen para los comebacks ahí y verlo como de un grupo que te gusta tanto, siento que va a ser muy genial vivirlo presencialmente. Ay, lo vas a disfrutar mucho. Sí. Que disfrutes Corea, Sí. que disfrutes el comeback de Enhypen y que pases bien tu cumple en Corea. Sí. ¿Qué con planes Enhypen. tenés? Todavía no para tu tengo cumple? planes. Ahora mismo creo que mi enfoque es como que voy a vida fan de Bien. Enhypen, ya sabes, todo eso, BTS. Y pues. Porque vas a volver para el BTS Festa, Sí. entonces. Y aparte se juntó de que cuando anunciaron en Chela de que comeback 5 de junio, yo dije, ¡qué emoción! Dijiste, es para mí. Ajá, dije, de vuelta. Esto es una señal del destino. Todos van a hacer actividades cuando yo esté ahí. ¿Por qué será? Porque sabían que yo iba, claro. Claro. Dijeron, Pau va a venir, pongan todas las actividades en junio. En estas fechas, sí. Y pues ya, a ver qué tal me va. Muchas gracias, Pau, por compartir hoy un poquito sobre quién sos, cómo llegaste hasta el fandom, tu amor por Enhypen, nuestro amor por Enhypen y nuestra esperanza de que lo vamos a ver un día. México o en Latinoamérica. O en concierto en Latinoamérica. Claro. Con nuestros carteles de Latinas for Enhypen. Vos con Mexicanas for Enhypen, yo Argentinas for... Y luego otro grande, Latinas for Enhypen. Sí, con los 100 carteles que tenemos que tener para todos los países. Ya cumpliendo el sueño de tener Latinas for Enhypen en Latinoamérica. Obvio. Claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra próxima sección llamada Weavers al Momento. Mi primer highlight es que J-Hope ya anunció su Encore Final Show en Seoul. Y van a ser durante los días de BTS Festa. Así que ojalá que lo puedas ver en concierto, en vivo. Aparte del Weavers Live, dijo como spoilers, muy spoilers, de que van a haber muchas sorpresas, va a estar, como que casi dijo que va a estar BTS ahí. Entonces dice, va a ser un
Gran concierto. Después contanos de tu experiencia si lo vivís en persona. Ojalá, manifestamos. Bueno, y ya que lo mencionamos, el BTS Festa es el 13 y el 14 de junio. Hay más información en Weverse, así que fíjense en las comunidades allá para ver qué pueden esperar. Mi próximo highlight es que, bueno, es lo que estuvimos hablando todo el episodio. Hypen va a estar sacando su álbum llamado Desire Unleash en mi cumple. Énfasis en mi cumple, el 5 de junio. Así que estamos muy emocionadas. Y bueno, eso fue Weverse al momento. Vamos a ir a nuestra próxima sección, Zona Fan. Hoy en Zona Fan vamos a responder unas preguntas en nuestros top 3 en diferentes categorías relacionadas a Hypen. No hay tiempo para pensar, así que hay que responderlas inmediatamente. Rápido. Así que los animamos a que jueguen con nosotros esta dinámica y déjenos en los comentarios sus top 3 de cada pregunta. No hay tiempo para pensar, ¿eh? La primera es top 3 coreografías favoritas de Hypen. Drunk Days. Chacón, posiblemente me gusta. Depende, o sea, es que depende si las voy a ver o las voy a bailar. Pero, última, creo que últimamente igual Broke the Hit Back. Uy, es muy buena. Muy buena. Sí. Las mías son No Doubt, obvio, sí. Bite Me y Future Perfect. Sí. Sí. Icónicas. Me gusta. Ok. Segunda pregunta, top 3 eras favoritas. Creo que de nuevo Fatal Trouble. Uy, sí. Todo Fate Todo es mi era favorita. Pero también podría decir... Ay, no sé, es que todas me gustan. Dimension Dilemma igual me gusta bastante. Y Border Carnival. Uy, sí. Yo creo que las mismas que vos. Pero top, Fate. Siento que nada va a topar Fate para mí. Sí. Próxima. Top 3 canciones que le pondrías a alguien para enamorarlos de Hypen. Ay, ese es muy difícil porque porque casi todas las canciones de Hypen son de amor. O top 3 canciones para introducirle a alguien al mundo de Hypen. O sea, siento que respondiendo a la pregunta anterior, tendría el top de que Royalty me gusta mucho. Uy, ok. Orange Flower podría ser y Just a Little Bit. Just a Little Bit, ok. Pensándolo. Se me pueden ocurrir Yo más. Yo creo que pondría Polaroid Love. Es no, buena. porque es como más, o sea, es muy famosa internacionalmente. Todos saben cuál es la canción. Y por ahí EXO. EXO sí, es ¿no? muy buena. Siento que Polaroid Love es como muy sello de Hypen, de amor. Me gusta. Próxima. Top 3 canciones para llorar en la ducha. Igual está difícil porque empecé a pensar y siento que las canciones de Hypen son todas de amor. O sea, es un poco difícil. Amor o desamor. Claro. Pero no como... Para llorar. O sea, es que puedes llorar en la ducha, pero por experiencias personales con esas canciones. O sea, sí podría decir que una que hace llorar como que al fandom es Blossom, porque es una canción como que muy personal y es muy linda. Pero es que yo lloro con unas muy raras. ¿Cómo cuáles? O sea, me acuerdo que fuimos al cine y lloré con Chacón. O sea, no nada sé por que qué. ver. O sea, pero es por experiencia personal. Y siento que otra que igual es como que un mensaje muy poderoso es como Shout Out. Uy, sí. Siento que sabes, pero cada Yo quien. siento Highway 109. Estaba en drama también, pero siento que las letras y Hisen escribió la canción, entonces creo que todo ese mensaje detrás que es para las engines, el título tiene el cumple de las engines y creo que todo eso es como se siente más personal. Más personal, como una engine. O sea, siento que llorarías no por tristeza con las canciones, pero de emoción, de como... Sí, o experiencia, ¿sabes? Sí, eso. O por ahí Just a Little Bit también me gusta. Sí, es linda, es igual. Bueno, imagínate, voy a llorar con Bite Me. Y yo diciendo, voy a llorar con Blockbuster porque es una gran canción. Y todas las engines alrededor tuyo. Está bien. Igual llorando, entenderían por qué. De emoción. Ok, última. Top 3 canciones de Hypen que más te prenden. Esa es, yo creo que justamente Blockbuster me gusta bastante. Chacón
Es que Shakon es mi canción favorita de Enhypen. La amo. Llorás con esa Claro. canción, puedes ponerte una fiesta, o sea, de todo. O sea, imagíname yo en el cine así de que, y Ali así Con 100 conmigo. emociones. Ajá, de que, al ¿por mismo- qué está llorando? Y yo, es que, Shakon, Es que no entendés. no entendés porque ya yo en modo no entendés. ¿Qué otra? Go Big or Go Home. Uy, sí. Esa es como icono de que el fan chat, el baile, todo me encanta. Entonces siento que... O sea, Ujú. tengo más porque recientemente podía Todas. hacer EXO, Broke the Hit Back, Claro. pero todas. Fatal Trouble. Fatal Trouble. Es que Amo. tienen- One in a Billion, amo en Moonstruck. conciertos. Uy, sí, también. Wow, sí. That Feeling When, me encanta Sí. también. O Ay, sea, es no que para todas. llorar, ¿eh? Yo no Pero lloraría. con que eso. te Es emociona. como que me emociona y es como para bailar un poco también. Sí, o sea, es que les digo, todas las canciones de Enhypen Muy son buenas. muy buenas, todas. Todas. Recomendamos para la gente que no conoce Enhypen también. Escucha a cualquiera. Muchas gracias, Pau, de vuelta por estar acá con nosotros hoy hablando de Enhypen, nuestro grupo favorito. Antes de que nos despidamos, quiero recordarles a todos que tenemos una versión en inglés disponible llamada Pod in the Verse. Si quieren más información de Pod in the Verse, todo en el verso, acá les dejamos todo para que lo chequen. Y Pau, contanos, ¿cómo te encontramos en las redes? ¿Cómo nos conectamos con vos? Pues, primero que nada, muchas gracias igual por invitarme a hablar de Enhypen, que los amo muchísimo. Y en redes estoy como Pau Pauri en todas. En una solamente en TikTok estoy como Pau con O, igual Pau Pauri. Me pero con encanta. O. Bueno, nos despedimos. Sí, Soy Sisi soy Pau. y esto fue Todo Todo en el Verso. Chao.